Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un verdadero terremoto en el mundo del entretenimiento turco. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, o mejor dicho, del supuesto escándalo, la impactante demanda y lo que realmente se esconde detrás de todo este drama. Si eres fan de estos dos talentosísimos actores, o simplemente te gusta estar al tanto de los chismes más jugosos, este es tu vídeo. Antes de que nos adentremos en los detalles, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Prometo traerles siempre contenido fresco, entretenido e informativo sobre sus estrellas favoritas. Así que suscríbete ahora y forma parte de esta comunidad. Bien, ahora sí, vamos al grano. ¿Qué está pasando realmente entre Hande Erçel y Kerem Bürsin? La noticia de una posible demanda ha sacudido los cimientos de sus fans, y ha generado una ola de especulaciones y teorías conspirativas en las redes sociales. Para entender todo este embrollo, primero tenemos que recordar cómo comenzó su historia. Hande y Kerem, dos nombres que se volvieron sinónimos de éxito y romance gracias a la exitosísima serie Sen Kalkam, o Love is in the Air, como la conocemos en Latinoamérica. Su química en pantalla era innegable y rápidamente traspasó la barrera de la ficción para convertirse en una realidad. Los fans enloquecieron al verlos juntos, radiantes, enamorados, viviendo un cuento de hadas. Su relación se convirtió en la comidilla de todos los medios, y se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del panorama mediático turco e internacional. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, los cuentos de hadas a veces tienen un final abrupto. Hace ya un tiempo que Hande y Kerem anunciaron su separación, una noticia que devastó a sus seguidores. Los motivos de la ruptura nunca quedaron del todo claros. Rumores de incompatibilidad, agendas apretadas, presiones mediáticas, un sinfín de teorías circulaban por internet, pero la verdad, como siempre, quedó guardada bajo llave. Ahora, volvamos al presente. La supuesta demanda. ¿De qué se trata? Aquí es donde la cosa se pone turbia, porque la información es confusa y a menudo contradictoria. Algunos medios turcos afirman que la demanda está relacionada con una disputa económica, posiblemente sobre bienes adquiridos durante su relación. Otros apuntan a un desacuerdo sobre la imagen pública de ambos, y al control de ciertos aspectos de su vida privada. Es importante destacar que hasta el momento, ni Hande ni Kerem han confirmado o negado la existencia de la demanda. Sus representantes han mantenido un silencio absoluto, lo que ha contribuido a alimentar aún más las especulaciones. Y es que en estos casos el silencio puede ser interpretado de muchas maneras. ¿Están tratando de proteger su privacidad? ¿Están negociando en secreto para evitar una batalla legal pública? ¿O simplemente no hay nada de cierto en todo esto? Analicemos un poco más las posibles razones detrás de este supuesto conflicto. Primero, el tema económico. Cuando una pareja famosa se separa, la división de bienes siempre es un tema delicado. Si Hande y Kerem adquirieron propiedades, empresas o cualquier otro tipo de activo durante su relación, es lógico que tengan que llegar a un acuerdo sobre cómo dividirlo. Si no logran ponerse de acuerdo, es posible que recurran a la vía legal para resolver el problema. Consideremos, por ejemplo, la posibilidad de inversiones conjuntas. En el apogeo de su popularidad, Hande y Kerem podrían haber explorado oportunidades de negocio juntos. Tal vez invirtieron en una startup tecnológica, abrieron un restaurante con temática de la serie, o incluso adquirieron bienes raíces con la intención de desarrollar un proyecto inmobiliario. Si la propiedad de estos activos no está claramente definida o si existen diferencias significativas en la valoración de los mismos, una disputa legal podría ser inevitable. Además, pensemos en los ingresos generados por campañas publicitarias y patrocinios conjuntos. Si ambos actores trabajaron juntos en la promoción de una marca específica, los términos del contrato original y la distribución de los ingresos post-ruptura podrían ser puntos de fricción importantes. Segundo, la imagen pública. Hande y Kerem son figuras públicas con una gran influencia en las redes sociales y en los medios de comunicación. Su imagen es crucial para su carrera, y es comprensible que quieran protegerla a toda costa. Si alguno de los dos considera que el otro está dañando su imagen, ya sea por declaraciones públicas, acciones o incluso por asociaciones con determinadas personas, podría optar por presentar una demanda. La imagen pública es un activo invaluable para cualquier celebridad.
Anne Ercel, con su belleza innegable y su creciente influencia en el mundo de la moda, tiene mucho que proteger. Del mismo modo, Kerem Bürsin, conocido por su carisma y su compromiso con causas sociales, también debe salvaguardar su reputación. Una sola declaración desafortunada o una fotografía comprometedora podrían dañar irreparablemente sus carreras. Imaginemos que tras la ruptura, uno de los dos es visto públicamente en compañía de alguien que no goza de la simpatía del público o que está envuelto en un escándalo. Esto podría ser interpretado como un intento de dañar la imagen del otro y por lo tanto, justificar una acción legal. Además, las entrevistas y declaraciones post-ruptura son terreno peligroso. Si uno de los dos revela detalles íntimos de la relación o hace comentarios despectivos sobre el otro, podría ser acusado de difamación y de dañar la reputación del expareja. Tercero, la privacidad. En el mundo del espectáculo, la privacidad es un bien escaso. Los paparazzi acechan a cada esquina, y cualquier detalle de la vida privada de las celebridades puede convertirse en noticia. Si Hande o Kerem sienten que su privacidad ha sido vulnerada, ya sea por el otro o por los medios de comunicación, podrían tomar medidas legales para protegerla. La invasión de la privacidad es una constante amenaza para las celebridades. Desde fotógrafos que les siguen a todas partes hasta hackers que intentan acceder a sus cuentas personales, Hande y Kerem han debido lidiar con un constante asedio mediático. Si tras la ruptura alguno de los dos descubre que el otro ha compartido información confidencial con terceros, como detalles de su vida personal, conversaciones privadas o incluso fotografías íntimas, podría sentirse traicionado y optar por demandar. Además, la divulgación de información financiera o de detalles sobre sus planes profesionales también podría ser considerada una violación de la privacidad y, por lo tanto, motivo de una acción legal. La lucha por proteger su privacidad es una batalla constante para Hande y Kerem, y la supuesta demanda podría ser una forma de establecer límites claros y de evitar futuras invasiones. Ahora, vamos a las teorías conspirativas. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Algunos fans creen que la supuesta demanda es una estrategia de marketing para generar interés en un nuevo proyecto en el que podrían estar trabajando juntos. Otros piensan que es una forma de desviar la atención de otros escándalos que podrían estar afectando a alguno de los dos. Y algunos incluso creen que todo esto es una invención de los medios para vender más revistas y generar más clics. En el mundo del espectáculo, las estrategias de marketing pueden ser tan audaces como sorprendentes. Podría ser que la supuesta demanda entre Hande y Kerem sea parte de un elaborado plan para promocionar un nuevo proyecto en el que ambos participan. Imaginemos, por ejemplo, que están trabajando en una nueva serie de televisión que aborda temas como el amor, el desamor y las relaciones complicadas. La controversia generada por la supuesta demanda podría servir como un preludio perfecto para el lanzamiento de la serie, atrayendo la atención del público y generando expectativas elevadas. Además, la supuesta demanda podría ser una forma de desviar la atención de otros escándalos que podrían estar afectando a alguno de los dos actores. Si Hande o Kerem estuvieran envueltos en una controversia personal o profesional, la noticia de la supuesta demanda podría servir como un señuelo para alejar a los medios de comunicación del tema original. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que todo esto sea una invención de los medios de comunicación. Los tabloides y las revistas del corazón suelen recurrir a rumores y especulaciones para generar interés y aumentar sus ventas. La supuesta demanda entre Hande y Kerem podría ser simplemente una noticia inventada para atraer lectores y generar clics. Por supuesto, todas estas teorías son puras especulaciones, pero es importante tenerlas en cuenta, porque en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. Y a veces las estrategias de marketing más audaces pueden esconderse detrás de las noticias más escandalosas. Pero, ¿qué ocultan realmente Hande Ercel y Kerem Bürsin? Esa es la pregunta del millón. La verdad es que sin información oficial, solo podemos especular. Podría ser que estén ocultando una disputa real y seria, que estén tratando de proteger su privacidad, que estén negociando en secreto, o incluso que todo esto sea una farsa. Quizás tras la ruptura Hande y Kerem se dieron cuenta de que tenían diferencias irreconciliables que hacían imposible mantener una relación amistosa. Tal vez uno de los dos se sintió herido o traicionado por el otro y busca justicia a través de la vía legal. O quizás simplemente quieren proteger su privacidad y evitar que los medios de comunicación sigan entrometiéndose en sus vidas. La posibilidad de que estén negociando en secreto también es plausible. Tal vez ambos actores están intentando llegar a un acuerdo amistoso para evitar una batalla legal pública.
Están trabajando con sus abogados para encontrar una solución que beneficie a ambas partes y que evite dañar su imagen y sus carreras. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que todo esto sea una farsa. Tal vez, la supuesta demanda es simplemente una estrategia de marketing para generar interés en un nuevo proyecto o para desviar la atención de otros escándalos. Lo que sí es cierto es que esta situación ha generado una gran incertidumbre entre sus fans, que están divididos entre la esperanza de una reconciliación y el temor de una batalla legal pública. Muchos seguidores se muestran preocupados por el bienestar emocional de ambos actores, y les envían mensajes de apoyo y ánimo a través de las redes sociales. Los fans de Hande y Kerem, conocidos como Anker, han expresado su angustia y confusión en las redes sociales. Algunos se niegan a creer que exista una demanda y confían en que todo se trata de un malentendido. Otros, en cambio, temen lo peor y se preparan para una batalla legal pública que podría dañar la imagen de ambos actores. Muchos fans han expresado su preocupación por el bienestar emocional de Hande y Kerem. Les envían mensajes de apoyo y ánimo a través de las redes sociales, pidiéndoles que sean fuertes y que recuerden el amor y el respeto que se tienen. Los fans también han instado a los medios de comunicación a que sean responsables y a que eviten difundir rumores y especulaciones que podrían dañar aún más la situación. Personalmente creo que es importante recordar que Hande y Kerem son seres humanos, con sus propios problemas y preocupaciones. Aunque sean figuras públicas, merecen respeto y privacidad. Y aunque nos guste estar al tanto de sus vidas, debemos tener cuidado de no invadir su intimidad y de no creer todo lo que leemos en Internet. Es fundamental recordar que detrás de la fama y la fortuna, Hande y Kerem son personas como nosotros, con sus propias emociones, inseguridades y problemas. Tienen derecho a la privacidad y merecen ser tratados con respeto, incluso cuando sus vidas personales se convierten en noticia. Debemos evitar invadir su intimidad y debemos ser cuidadosos con la información que consumimos sobre ellos. No todo lo que leemos en Internet es cierto, y debemos ser críticos y analíticos al evaluar las noticias y los rumores que circulan sobre Hande y Kerem. Es fundamental esperar a que haya información oficial antes de sacar conclusiones precipitadas. Y mientras tanto podemos disfrutar de su talento en pantalla, recordar los buenos momentos que nos brindaron como pareja, y respetar su decisión de seguir caminos separados. En lugar de dejarnos llevar por las especulaciones y los rumores, debemos esperar a que Hande o Kerem o sus representantes hagan una declaración oficial sobre la supuesta demanda. Hasta entonces debemos abstenernos de sacar conclusiones precipitadas y de juzgar la situación sin tener toda la información. Mientras tanto podemos seguir disfrutando del talento de Hande y Kerem en sus proyectos individuales. Podemos recordar los buenos momentos que nos brindaron como pareja en Senkalkam, y podemos respetar su decisión de seguir caminos separados. En resumen, la supuesta demanda entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es un tema complejo y lleno de interrogantes. Las razones detrás de este conflicto son inciertas, y las teorías conspirativas abundan. Lo único que podemos hacer es esperar a que haya información oficial y respetar la privacidad de ambos actores. La situación entre Hande y Kerem es un misterio que solo ellos pueden resolver. Las razones detrás de la supuesta demanda son inciertas y las teorías conspirativas abundan. Lo único que podemos hacer es esperar a que haya información oficial y respetar la privacidad de ambos actores. Su futuro, tanto personal como profesional, está en sus manos. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Si les gustó, no olviden darle like, dejar un comentario con su opinión sobre el tema, y compartirlo con sus amigos. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Prometo seguir trayéndoles contenido fresco, entretenido e informativo sobre sus estrellas favoritas. Así que suscríbete ahora y forma parte de esta comunidad. No se olviden de dejarme en los comentarios qué les parece todo este drama. ¿Creen que hay una demanda real? ¿Qué opinan de las teorías conspirativas? Me encantaría leer sus opiniones. Y recuerden, denle like al vídeo, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal. Hasta la próxima.